Es tremendo saber que esta fiesta que gran parte del mundo celebra, para nosotros tiene una profundidad tan especial y tan grande, y podemos ir a la Escritura y encontrar verdades tremendas. Hay gente que se junta en familia, ¿verdad?, para Navidad, lo cual es muy bonito. Hay gente que se junta con los amigos, lo encuentro maravilloso. Hay gente que va y hace acción social y regala regalos, por supuesto, a los más desposeídos, lo cual es ciertamente elogiable. Hay gente que se hace regalos, es el amigo secreto, que algunos aman, otros odian. Y así. Pero, ¿cuál es la real verdad de esta esperanza, de esta Navidad? Por supuesto que es Cristo el Señor. Y este niño, que es niño y es rey. ¿Sí o no? Usted y yo adoramos a un niño que es rey. Y en ese pesebre, todo hediondo, con heces de animales, vamos a festejar y celebrar que en ese pesebre, en esas condiciones, en esa localidad de Belén, perdida en el Oriente Medio, van a ser el rey. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, no porque lo diga yo, sino porque está en las Escrituras. Por ahí vi unos videos de qué pasaría si todo esto del cristianismo hubiera estado maquinado, ¿no? Hubiera sido una obra, una conspiración de algunos para que las cosas fueran a su favor. ¿Hubieran hecho todo esto? ¿Hubieran decidido nacer en un pesebre? ¿Hubieran decidido los discípulos haber muerto por su fe? Entonces, en la Biblia hay tantas señales que nos hablan directamente de sí. Esta es la verdad. Esto es real porque no pudo haber sido de otra manera más humilde, no pudo haber sido más escondido y a la vez haber sido la luz que llena todo el mundo. Adviento, hermanos, segundo domingo de Adviento, segunda velita encendida. Paz, ¿sí? Una de las cosas que trae el Señor es realmente esta paz. Y me imagino que van a estar de acuerdo conmigo que no es esta paz exenta de dificultades, ¿no? Esto no solamente trae a tu vida todo lo bueno, echa fuera lo malo, esta cosa bien posmoderna, bien de este mundo de no, yo quiero estar en paz y esta Navidad me va a traer paz. No es esa paz de la que habla el Señor. El Señor habla del shalom, ¿verdad? Habla del bienestar, habla de... el Señor, su paz se está acercando a nosotros, está viniendo a nosotros y con justicia, con sufrimiento, con dificultades, con carencias, con pecados de nosotros, porque viene la verdadera paz y por la verdadera paz tenemos que luchar. ¿Sí? No es una paz de que allá todos estén mal, pero yo no, yo estoy bien, que nadie venga a molestarme. No es esa paz de este mundo, ¿no? Es una paz que solamente el Señor da. Y esa paz es la que ofrece Jesucristo en este segundo domingo de Adviento. Y hoy día vamos a estudiar un texto bastante distinto y bastante poco navideño clásico, pero tremendamente hermoso. Es un texto que debemos tocar, no siempre lo tocamos en nuestras iglesias cristianas. Quiero que me acompañen a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Quiero que me acompañen ahí, al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a estudiar los versículos 1 al 8 de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Leeré la Reina Valera 1960. Amén, escuché por ahí algunos amén. Un poco que estaban contenidos. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Me acompañan en oración, hermanos? Te damos gracias, Padre, por tu palabra escrita, revelada, inspirada por ti y entregada a nosotros, tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque tú estás presto para nuestras necesidades, Señor, pero sobre todo para cumplir tu plan y llevar tu gloria a las naciones, Padre. Señor, nos encantaría tener una vida cómoda, nos encantaría tener una vida feliz, pero que nuestra prioridad, Padre, sea llevar tu gloria, Señor, y glorificarte a ti en todas las circunstancias de nuestra vida, Padre. Que en todas circunstancias, sean buenas, sean malas, glorifiquemos tu santo nombre, por favor. Y que en esta esperanza de Navidad nosotros podamos llevar aún más tu gloria y podamos estar aún más cerca de ti, Padre. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se dan cuenta que este no es un texto clásico de Navidad? No están los Reyes Magos. ¿Dónde están los Reyes Magos? ¿Los pastores? ¿Dónde están la estrella de Belén? ¿El pesebre? No. ¿Sí? Me parece que aquí hay otros actores en esta escena. Pero déjenme decirles que sí es una escena de Navidad. Y sí es vamos a predicar acerca de este niño que va a nacer. Es tremendo predicar del Señor. Sí, es tremendo hablar de los elementos que históricamente hemos escuchado acerca de Adviento, ¿no? Paz, esperanza, paz, gozo y amor. Algo que llena nuestros corazones. Pero como ya les mencioné, no como este mundo lo indica, o no con la definición que este mundo da. ¿Sí? Cada evangelio tiene un énfasis. Cada evangelio son todas palabras de Dios, ¿no? El evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan son todos palabras de Dios. Y de hecho existen tres que son los sinópticos. ¿Sí? Mateo, Marcos y Lucas. Y está el de Juan. Sí, que tiene otro énfasis, y hay, Mateo, Marcos y Lucas tienen una unidad especial, tienen un origen común, pero por supuesto que cada uno tiene su énfasis. Mateo, por ejemplo, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? Empieza con el árbol genealógico de Jesús. Quiere encontrar el linaje real de Jesús. Jesús es el rey, por supuesto. ¿Cómo comienza Lucas? Lucas es el médico, el detallista. Entonces él va dando el relato de cómo sucedieron los eventos, con muchos detalles, cuenta mucha historia y parte con el nacimiento de Juan el Bautista y con el nacimiento de Jesús. Y cómo, lo más detalladamente posible, fueron los hechos. Ese es Lucas. ¿Cómo comienza Juan? Juan comienza indicando que Jesús es el verdadero verbo, que existió desde la eternidad pasada y va a existir por siempre. Ese es el énfasis de Juan, indicar que este Jesús es el Dios cósmico. Tremendo, ¿no? Ustedes van a estudiarlo en unos domingos más. ¿Y cuál es el énfasis de Marcos? ¿Por qué Marcos comienza así este evangelio? Principio del evangelio de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Y empieza a hablar de un poema del Antiguo Testamento y de un hombre un poco excéntrico, ¿no? Y así empieza Marcos, el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, Marcos, el énfasis de Marcos es presentar
Es presentar al Señor como el siervo, como aquel que vino para sufrir. Y Marcos tiene una particularidad que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, que es que él va acto tras acto, con rapidez, es veloz. Hay una escena y al tiro hay que sacar, los tramoyas tienen que venir para sacar toda la escena y montar otra. Ese es Marcos, escena tras escena. Bueno, no cuadra mucho, según nosotros, o según lo clásico que tenemos de Navidad, del nacimiento de Jesús, no nos cuadra mucho este principio de Marcos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tiene toda lógica que el libro de Marcos comience así. Y vamos a entender y vamos a buscar el por qué tiene toda lógica que el Evangelio de Marcos comience cómo va a comenzar. ¿Qué nos dice? Los primeros versículos, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer algo, voy a seguir leyendo desde la versión Nueva Biblia de la América ya. Pero les pido que Era un guiño al comienzo, no, pero... Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, los primeros 3 versículos. Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Enderezad sus sendas. ¿Sí? Es un poco difícil de comprender esta primera frase, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Pero en el idioma original, esta frase, ¿saben lo que quiere decir? El Evangelio de Jesús, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comienza con Juan el Bautista preparando el camino del Señor. ¡Wow! El Evangelio comienza con Juan el Bautista, no como protagonista, por supuesto, entendemos que es el Señor, pero comienza con otro personaje preparando el camino. Recordemos, hermanos, que la venida de Jesús es la venida del Rey, ¿no? Es el Rey que está viniendo. Y en aquella época era súper común que antes que llegara el Rey a un pueblo, viniera un heraldo. ¿Sabían eso, no? Antes que el rey fuera a visitar, no tengo idea, Genezaret, primero venía el heraldo del rey y anunciaba, va a venir el rey vendrá, preparen sus casas, limpien sus veredas, vayan a hacerse ropa más linda. ¿Saben por qué? Porque viene el rey. Eso era muy común en la época. Cuando venía el rey, no venía el rey, venía un heraldo antes. Cuando vienen grandes eventos, incluso hasta hoy día, cuando hay grandes eventos, ¿qué hay antes del evento? Hay una promoción. Hay gente que nos dice, va a ocurrir esto. Viene un concierto. Viene un retiro en la iglesia. Viene, no sé, algo. Y tenemos que estar preparados para aquello. Entonces, eso es Juan. Es un heraldo. Es un anunciador de que el Señor iba a venir. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente se ponía contenta. Porque, viene el heraldo viene a decirnos algo importante, va a venir el rey. La gente no sabía todavía quién era ese rey. Pero la gente se ponía contenta. La gente limpiaba sus casas, hermanos. La gente se mandaba a hacer ropa nueva. Ellos mismos se cosían ropas nuevas. Preparaban comida especial. Porque iba a venir el rey, no a su casa, sino que a la ciudad. ¿Y saben qué más hacían? Esto es muy importante. Se portaban mejor. La gente se portaba bien y los adultos le decían a los niños, pórtate bien porque viene el rey. ¿Todo por qué? Porque el heraldo vino y anunció que venía el rey. Tremendo. Una pildorita. ¿Me acompañan, por favor, a Lucas 16:16? Y quiero que un hermano, una hermana, levante su mano y la lea, en la versión que sea. Lucas 16:16. ¿Quién va a leer Lucas 16:16? Hermana, lea, por favor. La ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿dónde comienzan a anunciarse las buenas nuevas? Desde Juan. ¿Sí? La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. ¿Sí? Hasta Juan. Y desde entonces, desde Juan, se anuncian las buenas nuevas. Por tanto, es cierto que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo comienza con la predicación de Juan primero. ¡Wow! Con este heraldo. El mismo Señor lo aclara en Lucas 16. ¿Sí? Entonces, este heraldo vino y pronunció una predicación, una palabra del Señor para el pueblo. ¿Y cuál fue este anuncio? He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. ¿Sí? Yo envío a ustedes, pueblo hebreo, pueblo de Dios, yo les envío un mensajero, ¿sí? El cual va a preparar el camino del Señor. El cual viene antes a preparar el camino del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Aunque aquí diga, como está escrito en el profeta Isaías, esta primera parte no es de Isaías, es de Malaquías, ¿ya? Pero no hay ningún problema, ¿ya? Porque lo que viene después, el versículo 3, es la palabra de Isaías. Por lo tanto, nos dijeron que venía palabra de Isaías. ¿Y qué nos trajeron? Palabra de Isaías y palabra de Malaquías. Maravilloso, ¿no? Entonces, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas. El evangelista Marcos está diciendo, así comienza el evangelio de Jesús, con un heraldo que está preparando el camino del Mesías, anunciando varias cosas. ¿Qué está anunciando este heraldo? Primero, esta voz clama en el desierto. Esta voz clama en el desierto. Y si nos quedan dudas de que fuera Juan el Bautista, que después, por supuesto, va a aparecer en el versículo 4, Juan 1.23 declara, Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Luego de esto, Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Tremendo, tremendo. Porque aquí en este poema del Antiguo Testamento no dice que es Juan, pero Juan dice, yo soy esta voz del que clama en el desierto. Entonces, primero, hermanos, este heraldo nos está anunciando que esta voz que clama, clama en el desierto. Esta voz no clama en la plaza de armas. Esta voz no clama en el Mall Costanera. ¿Sí? No clama en el Palacio de la Moneda. Claramente no. Esta voz no clama en el Estadio Nacional, en los grandes puntos de encuentro, en los centros donde este mundo tiene su influencia sobre los demás. Esta voz no clama en la televisión, no clama en redes sociales. ¿Dónde clama la voz? En el desierto, donde no hay nada, donde probablemente nadie escuche. Ahí clama la voz. Y ahí clamaba físicamente Juan el Bautista. De repente predicamos del Señor, hermanos, y nos ponemos súper tristes porque nadie nos escucha. De repente predicamos y queremos que hordas de personas se acerquen a nuestra predicación, yo vengo a hablarles del Señor, y solamente porque yo vengo a hablarles del Señor pareciera que el resto estuviera obligado a escucharnos. Y el más grande profeta, porque Jesús dice que no hay profeta como Juan, ¿verdad? No hay otro. Esta voz clama en el desierto. Eso es lo que está indicando. Igual esto es esperanza para nosotros. Porque a veces pensamos que tenemos que ser como el apóstol Pedro, que predicó y 5.000 se convirtieron. Después 3.000 más se convirtieron. Pero en esta preparación de Navidad, a lo mejor el Señor nos está diciendo, sean más como Juan.
Y a lo mejor estamos en esta época de la historia, estamos en una época de desierto espiritual, donde la gente no quiere nada del evangelio. La cultura no es cristiana, la cultura es secular. Y debemos entender que la voz, el heraldo, clama en el desierto. Igualmente después llegaba gente, después vamos a ver que la gente se agolpaba igual a visitar y a escuchar a este Juan. Segunda cosa que dice este heraldo, el pueblo debía preparar el camino del Señor. El pueblo debía preparar el camino del Señor. De hecho, yo le puse a este sermón Preparando Navidad. Ese es mi nombre para este sermón. Preparando Navidad. El pueblo debía preparar el camino del Señor. ¿Qué debía hacer el pueblo? Esto no es simplemente, oye, estén atentos, que sí es verdad, el pueblo debía estar atento. Pero además de eso, el pueblo debía efectuar un cambio completo en sus mentes y en sus corazones. Hermanos, estos textos son del Antiguo Testamento. El pueblo sabía que cuando viniera el Mesías iba a ocurrir esta predicación, porque esta era la profecía. Entonces el pueblo, cuando escuchó a Juan, el pueblo sabía, viene el Mesías. Y debemos preparar el camino al Señor. Primeramente debíamos preparar el camino del Señor. Bueno, hermanos, les tengo que decir, el Señor viene y preparemos el camino del Señor. ¿Cómo estamos con nuestra mente? ¿Hemos efectuado un cambio completo en nuestras mentes y en nuestros corazones? Eso es lo que el pueblo debía hacer. Además de adornar sus casas, de limpiar, de portarse bien, hemos hecho un cambio. Tenemos la lógica del Señor, la lógica del reino de Dios que se está acercando. Y teológicamente, hermanos, esta parte de la historia es un cambio tremendo, un cambio exponencial en la historia de la redención. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante con esta frase, preparen el camino del Señor, significa que el pueblo debía cambiar su mente y su corazón. Recuerden, el pueblo hebreo estuvo por siglos sin voz profética, ¿verdad? Sin palabra del Señor. Los 400 años de silencio, dicen unos. Piensen en eso. Esto no ocurrió después de Moisés. No, ocurrió mucho después de Moisés, David, Daniel, los profetas. Y luego viene un periodo de la historia en el cual supuestamente el Señor no habló. Igual sí habló, pero hubo silencio profético y de repente aparece Juan el Bautista diciendo, ahora es pueblo de Dios, prepárense, prepara tu corazón, prepara tu mente, porque viene el Señor, viene el Mesías que tú escuchaste desde chiquitito, vendrá Emmanuel, va a venir. Y por supuesto, el pueblo que debía hacer, debía enderezar sus sendas. Yo cuando era chico y escuchaba enderezar sus sendas, era como enderezar sus sendas, un trabajo como de ingeniería vial, enderezar el camino, trabajar la tierra. No, ¿cierto? Claramente no tenía que ver con aquello. ¿Qué debía hacer el pueblo? Bajar la guardia y estar vulnerable, darle acceso libre a este Mesías. Juan le estaba diciendo, Él es. Porque no sé si sabían, pero en la época se levantaron muchos Mesías. Muchos. Venía uno, decía que era el Mesías, unos cuantos seguidores, y no duraba mucho la historia con ese Mesías. Luego otro, entonces ya estaban aburridos de tantos Mesías falsos. En cambio ahora Juan el Bautista les está diciendo, enderecen sus sendas. Denle acceso a este Mesías, porque Él es. Realmente ahora sí viene Emmanuel. Realmente sí viene el Cristo. Denle acceso. Primero, preparen el camino, o sea, cambien su vida, cambien sus mentes, cambien sus corazones, arrepiéntanse de sus pecados y denle acceso a este Mesías a sus vidas. ¿Sí? Un comentarista dice,
El pueblo debía enderezar lo torcido en sus vidas, todo lo que no armonizara con la santa voluntad de Dios. Debían quitar todos los obstáculos que habían amontonado en el camino. Imagínense tantos años de silencio profético. Debían quitar todos los obstáculos que habían amontonado en el camino. Obstrucciones tales como la justicia propia y la presumida complacencia en sí mismos. ¿Sí? Algunos decían, tenemos a Abraham por padre, ¿cierto? La codicia tenían que quitarla, la crueldad, la calumnia. De todas estas cosas el pueblo tenía que cambiar, renovar su mente, como diría el apóstol Pablo después. Este es el símil del renovar su mente y su culto racional de Pablo. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. ¿Sí? Este era el mensaje que este heraldo traía. Bien, avancemos con el texto, versículos 4 y 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces Juan el Bautista apareció. No hay más información acerca de cuándo, ¿sí? de por qué, de dónde vino, quién lo mandó. Humanamente, porque entendemos que fue el Señor, Dios, quien lo mandó, y también entendemos que fue un tiempo antes del comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? Fue un poco antes, ¿sí? Pero aquí indica que Juan el Bautista apareció. Juan el Bautista comenzó a predicar nomás, ¿sí? En el desierto, literalmente, en el desierto. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? Predicó el bautismo de arrepentimiento. Finalmente era Juan, esta voz que predicaba en el desierto. Era él. Y él debía ser la voz verdadera de Dios, un profeta de Dios para el pueblo, para que se arrepientan de su manera de vivir. Arrepiéntanse, les decía. Arrepiéntanse. ¿Qué estaba por inaugurarse? Estaba por comenzar el fin de los tiempos. ¿Sabían eso ustedes, no? El fin de los tiempos comienza con el nacimiento de Jesús. Hasta hoy día, aún estamos en el fin de los tiempos. Y el pueblo debía prepararse. Arrepiéntanse de su mala manera de vivir. Por eso estamos predicando acerca de Juan el Bautista en Navidad. Porque necesitamos arrepentirnos. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. Necesitamos limpiarnos, lavarnos. Y esa es la idea de este bautismo de arrepentimiento. Algunos toman este bautismo de Juan como el mismo bautismo cristiano nuestro. Y la verdad es que no. El pueblo hebreo tenía ritos de bautismos. ¿Sí? Hacían ritos de bautismos como lavamientos. ¿Sí? Y el pueblo iba y se arrepentía por pecados y como consecuencia, como señal de ese arrepentimiento, iban y se bautizaban. Y este Bautista, este Juan, realizaba ese tipo de bautismo. Había un bautismo de conversión también, que los prosélitos, los que se convertían a la fe judía, también debían bautizarse. ¿Sí? Que era un poco símil de lo que tenemos hoy día también. Pero el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Y después él mismo va a hacer la diferencia con el bautismo de Jesús. Entonces, ¿cuál es la figura de estos textos, del 4 y del 5? Primero, Juan predicaba acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. Arrepiéntanse, pídanle al Señor perdón por sus pecados. Luego, los que escuchaban y se arrepentían, confesaban sus pecados. Pedían perdón al Señor por sus pecados. Y en un rito habitual, eran bautizados por Juan en el río Jordán, como señal de su confesión. Aquí no hay ninguna señal, inmersión, aspersión, alguna persona. Hay un bautismo con agua. Eso era lo que tenía Juan. Entonces, recordemos, hermanos, que aquí Jesús no ha muerto ni ha resucitado. Jesús no ha instaurado la cena ni el bautismo. Este no es el bautismo cristiano nuestro. Este era un rito previo, ¿sí? Para esperar. Era como un rito de Adviento, para esperar al Mesías.
purifiquemos nuestros corazones, arrepintámonos, lavemos nuestra mente, lavemos nuestro corazón, pidámosle perdón al Señor. Esto era lo que hacía Juan. Era simplemente lo que dice, un bautismo de arrepentimiento. No es el sacramento que nosotros hacemos para ser incluidos en el pueblo del pacto, ya para aclarar. Entonces, esta era la predicación de Juan. Arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor por sus pecados. Luego, versículos 6 al 8, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y quedémonos ahí con el 6. Así era Juan, un poco excéntrico. No era tan excéntrico para la época, para nosotros ciertamente sí. ¿Sí? La gente no andaba vestida con piel de camello en la época, ¿ya? Pero tampoco era súper extraño que alguien lo hiciera. Imagínense, el hombre vivía y pasaba todo su día en el desierto. Necesitaba protección. Por lo tanto, de ahí su vestidura y este cinto de cuero a la cintura, ¿ya? Y su alimento era, la verdad, lo que había a disposición. Aquí no está dando una muestra de la dieta detallada de Juan, pero sí, entre otras cosas, él comía miel silvestre y langostas porque era lo que había ahí a su disposición. Igual brígido comer langostas. Así nomás. ¿Ya? No sé ustedes, yo no sé si lo haría. Bien, entonces, y ciertamente el pueblo lo relacionaba con Elías, ¿verdad? Con el gran profeta Elías, que en otros textos también el mismo Juan dice, yo soy Elías. Y el mismo Jesús dice en un evangelio, este Juan en realidad es el profeta Elías. Como entendiendo que era este profeta que daba la palabra de Dios y que tenía una manera un poco distinta al resto y que por supuesto era una voz en el desierto. ¿Y cómo predicaba Juan? ¿Cómo predicaba? Además de predicar el arrepentimiento, la humildad de Juan era tremenda. Versículo 7, y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. ¿Ustedes sabían que esa era una acción de un esclavo? Cuando llegaban las personas a las casas con los pies empolvados, el esclavo estaba allá a la puerta. ¿Y qué hacía? Le quitaba el zapato, la sandalia, ¿cierto? Y empezaba a limpiar los pies, que lo entendemos después cuando Jesús le limpia los pies a sus discípulos, ¿no? Entonces Juan está diciendo, ni siquiera soy digno de aquello. Ni siquiera soy digno de ser esclavo del Señor. Usted sabe que usted y yo de alguna manera somos esclavos del Señor y no somos dignos de serlo. Somos esclavos del Señor por su propia gracia. Así está relatando Juan la verdad de la vida. En este mundo donde todos quieren ser estrellas, donde todos quieren figurar, donde todos quieren adeptos, Juan está diciendo no. Yo estoy seguro, hermanos, que Juan estaba súper incómodo con los discípulos que tenía. Porque es verdad que Juan tenía discípulos. Yo creo que Juan lo único que quería, y hay un par de historias que lo indican, era que estos discípulos de Juan fueran discípulos de Jesús. Vayan con el Maestro, vayan con Él. ¿Sí? Entonces, esta es la predicación. No viene a predicar de sí mismo. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Y finalmente habla incluso de la indignidad de su bautismo. Dice, yo los bauticé a ustedes con agua, ciertamente, con agua. Agarré agua y los bauticé. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Así va a bautizar este que ha de venir al pueblo. Juan, hermanos, era un verdadero israelita, hijo de Dios. Su humildad era pero impresionante. Realmente cumplió su rol como anunciador. Todo el rato apuntó a Cristo. Siempre apuntó a Cristo. Yo soy una voz que anuncia a otro. Yo quiero que se arrepientan y le pidan perdón, no a mí, pídanle perdón a otro, a Dios, a este Jesús que vendrá. ¿Sí? Y luego, tras mí viene otro que es mucho más poderoso que yo.
A Él anuncio. No soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Mi bautismo no tiene nada de poder al lado del poder del bautismo de este otro que viene tras mí. Siempre apuntó a Cristo este Juan, en su predicación y en su manera de ser. En su aspecto era realmente modesto, nada de lujos ni ostentaciones, ¿sí? Igual que nosotros cuando se acerca Navidad. Se vestía justo para el desierto, comía lo que encontraba, no estaba en las grandes ciudades, estaba en la periferia, en el desierto. Imaginamos que cerca del Jordán, claramente. Sus palabras también son una muestra enorme de humildad. No soy yo el poderoso, el que viene tras mí, ese es realmente poderoso. Y además en su bautismo también es humilde. Reconoce que el que viene trae el verdadero bautismo espiritual. ¿Sí? Y vemos esto en Pentecostés, ¿no? En Pentecostés el Señor derrama su espíritu y comienza a derramar su espíritu. Luego ocurre en otras ciudades, en otras instancias y hasta nosotros. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor derrama su espíritu sobre nosotros y somos bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué hace este bautismo? Dios nos da dones, le da dones a los creyentes, cambia la mente de nosotros, nos convierte, nos regenera, nos da acceso a su familia y somos bautizados en el Espíritu Santo. Eso está en Juan 1, 29 al 34 también. ¿Sí? Quiero leer aquello porque aquí destaca aún más la humildad de Juan. Cuando Juan se encuentra con Jesús finalmente. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esa fue siempre la predicación de Juan el Bautista. Aprendamos de su humildad también. Hermanos, el texto para nosotros, cómo este texto nos habla a nosotros. Ya expuse el texto y cómo nos habla. Primero, ¿estamos preparando Navidad en nuestras vidas? ¿En nuestras casas? ¿En nuestras familias? ¿Estamos enderezando nuestras sendas? ¿Estamos renovando nuestras mentes, nuestras acciones? Juan el Bautista nos invita a anunciar al Mesías en este Adviento, tanto con nuestra predicación como con nuestra piedad y devoción. Entonces, hermano, yo te pregunto a ti, ¿estamos preparando Navidad en nuestras vidas? ¿Estamos enderezando nuestras sendas? ¿Estamos pidiéndole perdón al Señor por nuestras acciones? ¿Nos estamos arrepintiendo de verdad? ¿O llega al final del día y decimos: otro día con harto pecado, pero bueno, ya está. Mañana vendrá otro día. Preparemos el camino del Señor, enderecemos nuestras sendas, hermanos. Otro punto, somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. No recibimos un bautismo de arrepentimiento, pero sí podemos pedirle perdón a Dios por no ser Él el único rey en nuestras vidas, por no ser heraldos como Juan el Bautista, por no ir antes de Él a anunciar. Nosotros ahora esperamos la segunda venida. Estamos en el tiempo de esperar la segunda venida del Señor. ¿Estamos siendo heraldos del rey? Había un coro, ¿no? Los heraldos del rey. ¿Estamos siendo heraldos del rey?
debemos pedirle perdón y arrepentirnos ante Él, porque Él no ha sido el único rey en nuestras vidas. Seguimos a otras corrientes, ídolos, dioses con D minúscula, los seguimos. Y no siempre le damos la gloria al único rey, al único Dios verdadero. Muchas veces no entendemos esta vida como el reino de Dios. Otro tema bastante contemporáneo, habitual y peligroso también, hermanos. Entendemos que esta sociedad ve la Navidad como un ídolo del consumismo. ¿Sabían ustedes que las mayores ventas de los malls en el mundo ocurren en Navidad? ¿Sí? Intentamos también lucirnos esa noche del 24, ¿no? Intentamos lucirnos con la mejor comida del año, con la casa más limpia que nunca para recibir a quienes amamos. Y yo humildemente pienso que el niño del pesebre no quería aquello. No quería un consumismo desatado como el de hoy, ni quería que nos preocupáramos tanto por lo externo, sino que Él quería que enderezáramos las sendas de nuestros corazones. No era aquella la predicación de Juan el Bautista, ciertamente que no. Juan el Bautista nos muestra otra cosa. No estoy diciendo que el día 24 comamos langosta y miel, ¿ya? No, pasémoslo bien, disfrutemos en familia, con amigos, maravilloso, excelente. Pero ¿dónde va a estar nuestro énfasis? Este Juan nos quiere enseñar también algo con su ejemplo, hermanos, con su ejemplo de modestia, de humildad, de prioridades, de principios, de roles. Juan, hermanos, es la contracultura de la Palestina del siglo I, sin duda. Bueno, tú y yo estamos llamados a ser la contracultura de este Chile del siglo XXI. Y el Señor quiere que vivamos para Él y que tengamos como lógica la lógica suya, no la lógica de este mundo. Sigamos más al niño del pesebre y sigamos más a esta voz que clama en el desierto. No por Él, sino porque Él apunta al Señor. Él apunta al niño del pesebre. Hermanos, preparémonos para adorar a este niño que va a nacer. Este niño que estamos anunciando, que estamos conmemorando. Preparémonos para adorar a este niño. Preparemos Navidad. Arrepintámonos. Confesemos nuestros pecados. Anunciemos al Cristo nacido y al Cristo resucitado. Anunciémoslo. Preparemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras acciones. ¿Sí? Hospitalidad. Nos falta de hospitalidad. ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos algún acto hospitalario para este 24, este 25, esta temporada e invitamos a nuestra casa a alguien que quizás está solo, va a estar solo y le hablamos del Señor? O a lo mejor a alguien mismo entre nosotros que va a estar solo. Se han preguntado aquello, ¿quién de aquí, quién de mi comunidad va a estar solito para Navidad? No es bueno que alguien esté solo. Estemos acompañados, averigüemos. ¿Y qué tal si eso lo agrandamos a la comunidad exterior o a nuestras amistades o a quien sea? Anunciemos a este Cristo, seamos hospitalarios, porque Cristo fue el primer hospitalario y Él fue hospitalario con nosotros y nos recibió siendo a nosotros nadie. Quiero terminar con uno de mis textos favoritos que está ahí más abajo, Marcos 1, 14 y 15. Me encanta sobre todo por su profundidad teológica. Dice así Marcos 1, 14 y 15, ahí mismo, unos versículos más abajo de lo que leímos. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, ya había pegado un salto la historia, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio de Dios? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hay una progresión de este reino. Este reino irrumpió en la tierra. Por supuesto que fue inaugurado
con la creación, con Adán, pero fue inaugurado con mayor agresividad, con mayor rapidez en el nacimiento de Jesús. Y aquí está claro, el reino de Dios se ha acercado. Comenzó, hermanos, el fin de los tiempos. Comenzó el fin de los tiempos. El Señor vino, murió y las profecías se terminaron por cumplir. Bueno, no se terminaron, pero varias se cumplieron en Jesús y en su obra ahí en la cruz. Anunciemos aquello, hermanos. Anunciemos aquello. Es linda la Navidad. A mí me encanta. Me encanta todo lo relacionado con la Navidad. Me encanta estar en familia, con amigos, cenar juntos, compartir algunos regalos. También me encanta. Pero no nos pasemos. El cumpleañero es otro. ¿Sí? La razón no somos nosotros. Tal como dijo el mismo Juan el Bautista. Juan el Bautista, una de las frases más fuertes, más importantes, está en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Hermanos, para esta Navidad es necesario, en nuestras vidas, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Sigamos el ejemplo de Juan en esta temporada de Adviento. No por ser Juan el Salvador, Juan no salvó a nadie, ¿ya? Pero él apuntó a Cristo y él nos ha dado un ejemplo de cómo vivir esta vida y sobre todo en esta época y sobre todo en esta época de la historia que estamos viviendo. Oremos, hermanos. Señor, ayúdanos a preparar Navidad.